el sueño de una casa desde que era un niño. Supe lo que significaba vivir en la carencia. Mi infancia fue un desfile de privaciones en techos de lámina que dejaban pasar la lluvia, paredes de barro que se resquebrajaban con el viento, colchones delgados donde el frío de la madrugada se colaba como un cuchillo. Crecí con la certeza de que la vida, si no se luchaba, no ofrecía nada, pero también con un sueño en construir un hogar digno, sólido, para que mis hijos nunca conocieran el miedo de perder el techo sobre sus cabezas. Aun cuando conocí a mi esposa, ese sueño se convirtió en promesa. La miraba a los ojos y le decía: algún día tendremos una casa nuestra, con paredes firmes y un techo que nos resguarde de todo mal. Ella sonreía, incrédula al principio, pero con el tiempo empezó a creer tanto como yo. Juntos compartíamos ilusiones que parecían imposibles, pero que en mi corazón eran destino. Trabajaba en lo que fuera, encargando costales en el mercado, mezclando cemento en construcciones ajenas, recogiendo cosechas bajo el sol implacable. Mis manos se llenaban de callos, mis uñas se quebraban, y mi piel se curtía hasta parecer cuero viejo. Pero cada moneda que ganaba, la guardaba con cuidado. Mientras otros se daban el lujo de comprar ropa nueva o gastar en fiestas, yo seguía con mis zapatos rotos y mi pantalón parchado, porque mi inversión no era para mí, era para el futuro. La primera vez que pude comprar un lote de ladrillos, sentí que sostenía en mis manos la esperanza hecha materia. Eran pocos, apenas suficientes para levantar un muro bajo, pero los miraba como quien mira un tesoro. Esa noche no dormí. Me quedé imaginando las paredes levantándose, los cuartos formándose, la risa de mis hijos resonando entre ellas. Mi esposa me encontró despierto y me dijo: ¿por qué sonríes tanto? Y yo le respondí: porque hoy empezó nuestro hogar. El proceso fue lento, casi eterno. Un muro aquí, otro allá, siempre según lo que alcanzaba con el dinero. Había días en que llegaba tan cansado que apenas podía sostener la cuchara para cenar. Pero aún así, después de la jornada, agarraba la pala y seguía construyendo bajo la luz tenue de un farol. Mis hijos pequeños, que apenas comenzaban a caminar, se acercaban curiosos, jugando con la arena y las piedras. Yo los miraba y pensaba: ellos son mi fuerza, mi motor, no puedo fallarles. Con el tiempo, las paredes se levantaron, una puerta fue colocada, las ventanas comenzaron a mirar hacia el mundo. Recuerdo la primera noche que dormimos en una de las habitaciones terminadas. No había camas, solo mantas en el suelo, pero no importaba. Por primera vez, no escuchamos el golpeteo de la lluvia entrando. Estábamos secos, protegidos. Abracé a mi esposa y lloré en silencio, agradecido por haber llegado hasta allí. En cada ladrillo tenía mi sudor, cada viga mi cansancio, cada gota de cemento mi sacrificio. No era solo una casa, era mi vida hecha paredes. Era la prueba de que con esfuerzo y amor, hasta lo imposible podía hacerse realidad. Esa casa se convirtió en el escenario de todos. Nuestros recuerdos en los cumpleaños con pasteles sencillos, las navidades con villancicos desafinados, las charlas nocturnas alrededor de una lámpara de petróleo. Mis hijos aprendieron a leer sentados en esas habitaciones. Dieron sus primeros pasos en ese suelo y soñaron sus primeros sueños bajo ese techo. Yo siempre les repetía: esta casa es para ustedes. Cuando yo no esté, será su herencia. Aquí tendrán siempre un refugio. Lo decía con orgullo, convencido de que estaba construyendo no solo paredes, sino un legado. Nunca imaginé que esas palabras, dichas con amor y esperanza, se convertirían algún día en la llave de mi desgracia. El esfuerzo de un padre desde muy temprano cada día, incluso antes de que los gallos cantaran, yo ya estaba de pie. El aire de la madrugada era frío, me calaba en los huesos, pero también me despertaba con la idea fija de que mi sacrificio tenía un propósito. Mientras otros seguían dormidos, yo caminaba hacia el trabajo con las botas gastadas y las manos listas para endurecerse un poco más. Trabajé en todo lo que pude. Fui cargador en los mercados, obrero en construcciones que no eran mías, jornalero en tierras ajenas. Aprendí a no quejarme del peso en mi espalda, ni del ardor en mis brazos. Cada día terminaba con los dedos partidos, las uñas llenas de tierra, la ropa impregnada de sudor, pero lo que me mantenía de pie era la idea de que todo ese sacrificio
se transformaría en pan para mis hijos y en ladrillos para nuestra casa. Muchas veces, al regresar, encontraba la mesa con poca comida. Un plato de frijoles, unas tortillas, a veces un huevo compartido entre todos. Yo me sentaba con ellos, fingía haber comido antes, y me levantaba con el estómago vacío, pero con la satisfacción de verlos satisfechos. Mi esposa me miraba en silencio. Sabía la verdad, pero respetaba mi orgullo de padre. Los vecinos decían que yo trabajaba demasiado, que me estaba matando poco a poco, y tal vez tenían razón. Pero cuando miraba a mis hijos dormir, con sus caritas tranquilas, me convencía de que todo valía la pena. No había dolor de espalda ni callo en las manos que se comparara con la tranquilidad de saber que ellos estarían seguros. El dinero que ahorraba lo guardaba en una caja de galletas vieja, escondida bajo el colchón. Cada moneda tintineaba como un paso más hacia el sueño. No eran solo billetes, eran horas robadas al descanso, eran noches sin ver la luna, eran sacrificios convertidos en números pequeños que, poco a poco, se transformaban en paredes firmes. Aun cuando finalmente veía un avance en la casa, sentía que el mundo me sonreía. Ese muro recién levantado, esa puerta que lograba colocar, ese techo que resistía la tormenta, cada cosa era un triunfo. A veces me quedaba horas parado frente a lo construido, mirándolo como quien contempla una obra de arte, porque en realidad lo era. Era mi vida convertida en cemento y ladrillo. A mis hijos me veían trabajar. Y a veces me preguntaban: papá, ¿por qué nunca descansas? Yo respondía con una sonrisa cansada: porque cuando yo descanse, quiero que ustedes tengan donde dormir tranquilos. Esa respuesta se volvió mi lema. Me repetía a mí mismo que todo lo hacía por ellos, que no había mayor honor en la vida que ser el pilar de una familia. Nunca imaginé que, en lugar de reconocimiento, mi esfuerzo sería olvidado, que lo que construía con amor con el tiempo sería reducido a un recuerdo incómodo para ellos. La decisión de vender. Los años pasaron. Mis hijos crecieron, formaron sus propias familias, sus propios sueños. Yo ya no era aquel joven fuerte de antes. Mis rodillas crujían, mi espalda se encorvaba, y cada paso se volvía más lento. Sin embargo, me sentía tranquilo al ver que lo que había construido servía como base para ellos. En un día, me reunieron en la sala. Recuerdo perfectamente la escena. Estábamos sentados alrededor de la mesa que yo mismo fabriqué con mis manos. Ellos hablaban con entusiasmo, con planes en la cabeza. Me decían que necesitaban dinero para crecer, para abrir negocios, para comprar casas nuevas en la ciudad. Papá, dijo el mayor, si vendemos la casa, todos podremos salir adelante. Esta casa ya no es práctica. Con el dinero podremos hacer mucho más. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Vender la casa, la misma que había construido con mis manos, la que representaba toda mi vida. Sentí que me arrancaban un pedazo del corazón. Quise decir que no. Quise gritar que esa casa era más que ladrillos, que era el alma de nuestra familia. Pero luego los vi, tan llenos de ilusión, de esperanza. Sus ojos brillaban como cuando eran niños. Y pensé en sí, este es mi último sacrificio. Lo haré. Firmé los papeles con manos temblorosas, y cada trazo de la pluma fue como una herida. Esa firma me dejó vacío, como si de pronto me hubieran despojado de mi historia. Pero lo hice sonriendo, convencido de que ese acto de amor me garantizaría compañía, cuidados y gratitud en mis últimos años. Esa noche, antes de entregar la casa, recorrí cada rincón. Pasé mis manos por las paredes, besé el marco de la puerta, acaricié el árbol del patio donde mis hijos jugaban de pequeños. Lloré como nunca, en silencio. Despidiéndome de cada recuerdo, le susurré a la casa: gracias por todo. Perdóname por dejarte ir. No es porque no te ame, sino porque los amo más a ellos. No sabía que esa despedida sería también el inicio de mi condena. La ilusión del agradecimiento. Al principio, todo parecía perfecto. Después de vender la casa, me mudé con uno de mis hijos. Me abrazaban, me agradecían, me decían que gracias a mí ahora podían tener un futuro mejor. Yo sentía que todo el dolor de mi sacrificio valía la pena. A los nietos me rodeaban, me pedían que les contara historias. Yo hablaba del pasado, de cómo levanté la casa, de cómo cada ladrillo tenía un recuerdo. Ellos me escuchaban con atención, y yo sentía que mi voz aún tenía valor. Durante los primeros meses, me sentí querido.
Me cocinaban mi comida favorita, me pedían consejos, me invitaban a la mesa. Era como si por fin pudiera disfrutar de una vida tranquila después de tantos años de esfuerzo. Pero, poco a poco, las cosas cambiaron. El agradecimiento se fue apagando como una vela que pierde fuerza. Los abrazos se hicieron más rápidos, las sonrisas más frías, las conversaciones más cortas. Ya no me pedían consejos, ya no se sentaban a escuchar mis historias. Cuando hablaba, parecía que mi voz se perdía en el aire, como si nadie la oyera. Yo pensaba, quizás están ocupados, quizás mañana me hablarán más, pero ese mañana nunca llegaba en el cariño que al principio parecía sincero. Se convirtió en rutina. Ya no era un padre querido, era una obligación silenciosa. Y yo, que había entregado mi casa, mis tierras y mis ahorros, empecé a comprender que lo que quedaba de mí no era suficiente para ellos. El peso de la indiferencia. La indiferencia no grita, no golpea, no insulta. La indiferencia mata lento, gota a gota, como un veneno que se cuela en la sangre sin que lo notes al principio. Al inicio eran pequeños detalles, un saludo sin mirarme a los ojos, una conversación interrumpida por un teléfono, una comida donde nadie me preguntaba cómo estaba. Pasaba horas sentado en la sala, mirando por la ventana, esperando que alguien se acercara a hablar conmigo. A veces trataba de comenzar una conversación. ¿Cómo estuvo tu día, hijo? Pero recibía respuestas cortas, bien, papá, y el silencio volvía a caer como una losa en la mesa. Mientras todos reían de anécdotas que no entendía, yo masticaba en silencio, como si no existiera. Ya no me pedían historias, ya no me miraban con esa admiración que alguna vez sentí en sus ojos. Yo estaba Ali, pero era invisible. Intentaba acercarme a mis nietos, contarles cuentos o jugar con ellos, pero ellos preferían la pantalla del teléfono. Sus risas eran para los videos, no para mí. Y yo, en silencio, guardaba mis palabras, como si fueran tesoros que nadie quería escuchar. En la indiferencia, fue llenando cada rincón de la casa. No había gritos ni peleas, pero había algo peor en la sensación de que sobraba, de que mi presencia era un estorbo en yo, que había dado todo. Ahora era un mueble viejo en la esquina. Y ese vacío duele más que cualquier ofensa, porque es el vacío de no ser visto, de no ser necesario. La decisión inevitable con el tiempo. Comencé a notar miradas que me atravesaban como cuchillos. Mis hijos hablaban entre ellos en voz baja, pero yo alcanzaba a escuchar frases sueltas. Papá ya no puede solo. Necesita cuidados. Un asilo sería lo mejor. Una tarde, mi hijo Mayo Eres se sentó frente a mí, con voz firme pero sin mirarme directamente en papá. Creemos que lo mejor es que estés en un lugar donde puedan cuidarte como mereces. Esa palabra me destrozó. Anasilon. No era una casa, no era un hogar, era un sitio donde los que sobran son guardados. Sentí que el aire se me iba. Intenté protestar. Hijo, aún puedo valerme por mí mismo. No necesito un asilo, necesito a mi familia. Pero sus rostros estaban decididos. Ya no era una propuesta, era una sentencia. Me llevaron pocos días después. Mis pertenencias cabían en una maleta pequeña, un par de camisas, mis zapatos gastados, unas fotos de mi esposa y de mis hijos cuando eran niños. Eso era todo lo que quedaba de mi vida. El camino hacia el asilo fue el trayecto más largo y doloroso de mi existencia. Miraba por la ventana, reconociendo calles que alguna vez recorrí con ilusión. Ahora las veía con la tristeza de quien sabe que no volverán al llegar. Me despidieron con un beso rápido en la frente y una promesa vacía. Vendremos a visitarte. Papá, ese día comprendí que ya no era un padre, ya no era un hombre. Era solo una carga que habían decidido dejar atrás. El asilo olía a desinfectante y soledad. Pasillos largos y fríos, paredes blancas que parecían vacías de vida. Me asignaron una cama estrecha, una mesa pequeña y una ventana que apenas dejaba entrar la luz a los otros ancianos. Me miraban con ojos apagados. Cada uno era un reflejo de lo que me esperaba a hombres y mujeres que alguna vez fueron amados. Ahora reducidos a cuerpos olvidados en un rincón. Algunos pasaban las horas mirando la puerta, esperando visitas que nunca llegaban. Otros lloraban en silencio, con la mirada perdida en un recuerdo lejano. A las enfermeras eran correctas, pero frías. Me daban medicina, me llevaban comida sin sabor, pero no daban lo que más necesitaba.
Un abrazo, una palabra de cariño, un gesto de cercanía. La rutina era siempre la misma al despertar. Comer, esperar, dormir. No había risas, no había planes, no había sueños. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un punto muerto. Lo único que me mantenía vivo era la esperanza. Me repetía, ellos vendrán, no me olvidarán, no después de todo lo que hice por ellos. Pero el calendario avanzaba y la puerta seguía cerrada. El cumpleaños olvidado llegó. El día de mi cumpleaños, número 86. Antes de la madrugada, me levanté con ilusión. Me puse la mejor camisa que tenía, peiné mi cabello blanco y me senté junto a la ventana esperando. Estaba seguro de que ese día no me olvidaría. Cada sombra que pasaba frente al portón me hacía latir el corazón. Cada auto que se detenía era una promesa. Pero los minutos se convirtieron en horas, y las horas en un día entero de espera. Las enfermeras, con lástima, me dieron un pedazo de pastel seco con una vela improvisada. «Feliz cumpleaños, don Ramón», dijeron con sonrisas forzadas. Yo sonreí también, para no mostrar mi dolor. Pero por dentro me rompía. La noche cayó, y yo seguía mirando la puerta. Nady Lego, ni una llamada, ni un mensaje, ni un abrazo. Mi cumpleaños pasó como si yo no existiera. Ese día comprendí que ya no era parte de sus vidas, que para ellos yo era solo un hombre en el pasado, el eco de otros abuelos en el asilo. Conocí historias que eran espejos de la mía. Un hombre me dijo, yo vendí mi negocio para que mis hijos estudiaran. Ahora ni siquiera saben en qué día estoy vivo. Una mujer, con lágrimas en los ojos, confesaba, tuve 6 hijos. Todos me prometieron cuidarme. Hace 3 años que ninguno aparece. Escuchar esas voces me partía el alma, pero también me hacía sentir que no estaba solo en la desgracia. Éramos una generación de padres y madres que dieron todo y recibieron abandono. Compartíamos nuestras historias en las noches, como si al hablarlas, el dolor se hiciera un poco más llevadero. Pero en el fondo sabíamos que nada podía curar la herida del olvido. Las cartas no leídas para no perder la razón. Empecé a escribir cartas, una para cada hijo. Les contaba recuerdos de cuando eran niños, les pedía perdón por mis errores, les decía cuánto los amaban. Cada palabra era un grito en papel, un intento desesperado de llegar a ellos. Las guardaba en un cajón, esperando que algún día las leyeran. A veces pedía a las enfermeras que las enviaran. Nunca recibí respuesta, nunca una señal de que las habían leído. En mis palabras se quedaban atrapadas en el papel, como mi voz atrapada en esas paredes. La última esperanza. Cada día miraba la puerta. Me decía, no hoy, sí vendrán. Esa esperanza era lo único que me mantenía vivo, aunque me mataba lentamente. Una enfermera me dijo con dureza, no se haga ilusiones. Don Ramón, sí, no vienen ahora, ya no vendrán. Pero un padre nunca deja de esperar. Aunque la lógica diga lo contrario, el corazón siempre guarda un rincón de esperanza. Y yo seguía mirando la puerta, como un niño que espera un regalo que nunca llega. La reflexión amarga con el tiempo. Entendí la verdad. Ya, no ven. Para ellos, yo ya no existía. Me preguntaba en silencio, ¿en qué fallé? ¿Fui demasiado duro? ¿Demasiado exigente? ¿Acaso los amé mal? Pero nunca encontraba respuesta. La realidad era más cruel y más simple. Di todo. Y al quedarme sin nada, perdí mi valor. En esa verdad me partió el alma, pero también me dio claridad. La sociedad nos enseña a darlo todo, pero no nos prepara para recibir nada. El silencio absoluto, el silencio del asilo, se convirtió en mi única compañía. De noche escuchaba a otros ancianos sollozar, y a veces lloraba también, en silencio, para que nadie me oyera. Ese silencio era más fuerte que cualquier ruido. Era el eco del abandono. Los días eran idénticos. Me levantaba, miraba la puerta, esperaba, y al caer la noche, me decía, mañana vendrán. Y el ciclo volvía a empezar. El peso del perdón. Pensé en odiarlos, en maldecirlos. Pero no pude, porque un padre ama, incluso cuando recibe abandono. En mi corazón estaba roto, pero aún así deseaba que mis hijos fueran felices, que nunca les faltara nada. Ese amor era mi cruz, porque aunque me destruyeran, yo no podía dejar de amarlos. Mi último mensaje. Hoy escribo estas palabras para ti que me escuchas, no para que me tengas lástima, sino para que reflexiones.
No dejes esperando a tus padres, no los condenes al silencio. No permitas que la herencia que te dejan se convierta en la excusa para olvidarlos. Yo, Ramón, lo di todo. Waitermin solo. Pero tú, que me escuchas, aún estás a tiempo de cambiar la historia en tu familia.